Mis hermanos, qué bendición saludarlos y darles la cordial bienvenida a todos los que ya están presentes. Parece que ya la mayoría ya regresó de vacaciones y pues qué alegre ver los hermanos en su mayoría. Y queremos darles la cordial bienvenida. Hermanos, por favor levantemos nuestras manos todos para darnos la bienvenida y que Dios les bendiga, hermanos. Si por ahí tenemos algún visitante, por favor, me avisan, hermanos, ahí si hay alguien por ahí que no es de casa. No hay, la mayoría somos de acá. Muy bien, entonces seamos bienvenidos, mis hermanos, y qué bueno ahí que también están apoyando, hermano Mario, ahí con otro jovencito para que también ayude para poder ayudar a más jóvenes y que puedan dirigir para el futuro. Así de que oramos por la vida de este jovencito y deseamos que hayan más para que puedan prepararse para dar un mejor servicio al Señor. Y mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este pasaje de la palabra del Señor para los que tienen sus Biblias. Segunda de Crónicas, vamos a buscar en nuestras Biblias, mis hermanos, en Segunda de Crónicas, en su capítulo 34, y vamos a contextualizar este versículo de acuerdo a todos los versículos que ya se le dio lectura de parte del hermano Mario. Por favor, vamos a leer, mis hermanos, este versículo. Capítulo 34 y versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Mis hermanos, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema. La hermosura de la gracia de Dios. Es el tema que quiero compartir con ustedes. Sobre la hermosura de la gracia de Dios. Hermanos, si hay algo hermoso que ha existido en la historia de la humanidad, si hay algo tan sublime que ha sorprendido a los hombres de fe y que debe de seguir sorprendiendo, para poder pensar de que algo va a suceder en el final de los últimos tiempos, es pensar en la hermosura del huerto de Edén. Son pocos aquellos cristianos que se ponen a meditar qué de hermoso fue el huerto de Edén. Se han puesto a pensar que Dios lo crió con tanta hermosura, con tanto esplendor, y que colocó en medio del huerto a un hombre que le da el propósito de la creación de Dios como corona de la creación, para que fuera administrador y en la forma como lo describe la palabra de Dios. Nosotros podemos ver toda la belleza que tuvo este huerto. Adán estuvo ahí años sin tener esposa, pero que disfrutó de ese huerto. La Biblia, de manera tan detallada, describe cómo crió a Eva y le hizo compañía idónea. Y cuando nosotros vemos esta pareja en el huerto, podemos nosotros pensar, como humanos que somos, ¿cuántos años estuvo Adán sin esposa? 1. ¿Cuántos años tenía Adán cuando Dios lo crió? Porque ya lo crió. ¿Se acuerdan ustedes? Grande, hombre, como hombre hecho y derecho. ¿Cuántos años tenía más o menos Adán? Y cuando nosotros pensamos de esa manera, y pensamos de cuántos años estuvo solo, y pensamos que crió a su compañía idónea para el resto de su vida,
y pensamos con los deleites que crió alrededor de esta hermosa pareja, podemos ver las descripciones que hace la Biblia, tan hermoso que no cabe en nuestro corazón pensar de que Dios crió al hombre para que el hombre pudiera hacer cosas malas. Dios lo creó con un propósito para que tuviera una comunión y una relación correcta con Él, para que disfrutara de todo lo que Dios había creado. Y el punto acá, hermanos, es que si Adán no hubiera pecado, pues él hubiera estado en comunión eternamente con Dios, de manera tal y como lo crió Dios. Pero Dios sabía de antemano que iba a suceder. Y es la razón del por qué hay tantas formas de pensamientos humanistas que tienen teorías para describir las acciones del hombre, de la familia, de la sociedad, y algunas concuerdan con la Biblia y otras no. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre la hermosura de la gracia de Dios. Y hermanos, de acuerdo a esta primera fracción, nos dice la palabra del Señor, de acuerdo al versículo 2, y dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mis hermanos, la hermosura de la gracia de Dios es una hermosura que demanda acciones rectas. Recordemos que Dios crió a Adán con responsabilidades y que fracasó delante de Dios. Pero podemos ver que han existido hombres de fe, hombres que creen en la palabra de Dios, hombres que confían en Dios, hombres que están al tanto de oír la palabra de Dios. Y entonces acá viene la Biblia y describe de una manera tan sorprendente en pocas palabras: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Nos ayuda a comprender que las acciones rectas de sus hijos delante de Dios exaltan su bendito nombre. Y esto él lo empezó a hacer a los 8 años, de acuerdo a todos los versículos que se le dio lectura. Hermanos, que un niño busque a Dios andando de manera correcta. ¿Podemos nosotros pensar que un niño a los 8 años haga eso? Pues es sobrenatural. Normalmente los niños tienden a actuar de manera mala. Normalmente tienden a hacer lo malo. Pero acá hay alguien que marca la diferencia. Y mis hermanos, lo recto delante de Dios demanda acciones justas para destruir todos los dioses ajenos fuera de Dios. Cuando hay acciones rectas, somos llamados para poder destruir todo lo que ofende a Dios. Y mis hermanos, él empezó de manera tan correcta a hacer lo recto delante de Dios desde los 8 años, que a los 12 lo que él hace es destruir lo que no agrada a Dios. Destruir la idolatría de su pueblo no era nada fácil. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sabemos que en un país hay diferentes pensamientos. Incluso en el pueblo de Dios hay diferentes pensamientos. Unos concuerdan con la Biblia y otros no concuerdan con la Biblia. Y si nos damos cuenta, el contexto de todos los versículos dicen que el pueblo de Dios se había descarriado, que el pueblo de Dios había cometido abominaciones delante de Dios, que el pueblo de Dios habían hecho cosas de que tristemente, lejos de exaltar el bendito nombre de Dios, habían caído en la idolatría. Hermano, batallar contra un pueblo, si podemos nosotros hacer memoria de otros reyes y jueces que quisieron destruir otros dioses o altares, algunos medio lo lograron, otros lo dejaron a la mitad, pero este muchacho lo derribó. Y estas acciones, hermanos, refleja lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que la hermosura de la gracia de Dios es una hermosura que demanda acciones rectas. Las acciones rectas tienen que glorificar al Señor. Mis hermanos, buen reinado de Josías en Judá, como los años de la infancia nos sirven para nuestros congéneres o generaciones, así nuestra juventud temprana debiera dedicarse a Dios para que no despilfarremos nada del breve espacio de vida que resta, felices para toda la experiencia del ser humano que puede tener sobre esta tierra.
Cuando uno es niño, adolescente, joven, cree que tiene toda la vida por delante. Cree de que ese tiempo no va a menguar, pero pronto pasan. Y ya cuando está a los 50, 60, 70, 80, se puede dar cuenta que de repente ya se va de este mundo. Y hermanos, aprovechar el tiempo con acciones justas es lo que glorifica a Dios, y es lo que este muchachito de 8 años y luego la etapa de 12 fue para derribar ídolos, para tumbar todos aquellos altares que estaban con el propósito de adorar dioses paganos. Cualquiera podrá decir, bueno, pastor, pero ahora no tenemos dioses paganos. Nosotros ya no los tenemos. Pero hermanos, a la luz de la palabra del Señor, el que toma el lugar de Dios en primer lugar se vuelve un dios pagano. Aquellos que no quieren agradarle a Dios, servir a Dios, oír la palabra de Dios, y le dan prioridad al trabajo, le dan prioridad a los amigos, le dan prioridad, mis hermanos, al estudio, le dan prioridad a tantas cosas que ofrece el mundo, dinero, fama, se vuelve su ídolo. Y la palabra de Dios nos está recordando que acá hubo un niño que a los 8 años, miren mis hermanos, hizo lo recto delante de Dios. Y para demostrar esta rectitud tomó acciones que glorifican a Dios. Tomó acciones que para el pueblo en su mayoría era malo. Imagínense que un niño de 8 o 12 años tome la decisión. Miren padres, miren abuelos, miren tatarabuelos, ustedes están desviados, ustedes están lejos de Dios, ustedes se olvidaron de Dios, ustedes se olvidaron de la palabra de Dios, ustedes tienen dioses fuera de Dios. Y ahora, por favor, derribados sus ídolos, derribados sus altares, y muerte a aquellos quienes son los sacerdotes de estos dioses paganos. Muerte para ellos. Hermanos, tomar esas decisiones no es nada fácil. Pero él lo hizo. Lo hizo porque tenía, miren hermanos, desde su niñez a los 8 años, tal y como lo dice la palabra del Señor, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Desde los 8 años, él le gustaba estar con Dios de manera correcta, para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que es una hermosura que demanda acciones rectas. Hermanos, sabios son quienes buscan al Señor y se preparan para ser rectos y útiles a temprana edad, mientras otros andarán en pos de placeres pecaminosos temporales de este mundo, que siempre va a haber algo diferente. Lo que ofrece el mundo y lo que Dios está ofreciendo, andando y contrayendo en malos hábitos y estableciendo relaciones destructivas, y que esto va a traer dolor para la siguiente generación. Por eso no podemos, hermanos, poner en alto a nuestros hijos, a nuestros nietos. No los podemos poner en alto, hermanos, si no vemos actitudes justas, correctas en el corazón de ellos. Si la prioridad de ellos no es la palabra de Dios, mis hermanos, para que puedan caminar de manera correcta con Dios, mis hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de que ellos tengan esas acciones correctas. Tomar decisiones que es posible que le duela a la familia porque tiene ciertas prácticas no tan bíblicas. Es posible que le duela a los padres, o a los propios hermanos, o a la sociedad, o a la colonia. Pero la hermosura de la gracia de Dios es una hermosura que demanda acciones rectas. No hay para dónde. El futuro de las generaciones tiene que ver con lo que se siembra en el presente. Y la Biblia misma nos recuerda y nos dice que todo lo que se siembra se va a cosechar. Si usted no ha visto en la vida de sus niños, adolescentes, hijos, miren mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que tomen acciones rectas, tal y como lo demanda la palabra de Dios. Hermanos, no esperen que le den gozo y alegría.
Solo prepárese porque viene el momento en que su hijo, nieto, tataranieto le va a dar dolor de corazón y de cabeza. Así de sencillo. No hay para dónde. Y aunque usted le diga, es que es mi tesoro, es que otro como él no hay, es que es mi adoración, es que es mi príncipe. No. Todo lo que se siembra se cosecha. Y entonces la palabra del Señor nos está llevando a la reflexión que la hermosura de la gracia de Dios es una hermosura que demanda acciones rectas. ¿Y qué acciones tomó este muchachito? Miren, mis hermanos, derribar altares, derribar dioses, matar a esos sacerdotes que estaban para servirle a dioses ajenos fuera de Dios. Hermanos, el examen y la vigilancia diligente de sí mismos, empezando con nuestro propio corazón, nos debe de hacer reflexionar cuáles han sido nuestras acciones delante de Dios en nuestra niñez, adolescencia, juventud, para que nos debe de hacer reflexionar, mis hermanos, que no nos convencerán, porque en la profundidad, si no es fruto de fe, son engañosos y perversos, y que el fruto de nuestro corazón sale a luz, porque el pecado que es real en nuestra vida pronto sale a luz. Un tiempo el Señor lo deja, pero después lo trata. Así que se nos exhorta a humillarnos. Si se nos exhorta a humillarnos ante Dios con acciones rectas y buscarlo como lo hizo Josías. Mis hermanos, Dios demanda de reformas entonces espirituales con acciones rectas que glorifiquen su nombre. La tentación de tener muchos dioses sigue vigente. ¿Se ha dado cuenta cuál es la prioridad de su vida? ¿Cuánto tiempo ora usted en su hogar? ¿Cuánto tiempo usted medita en la palabra de Dios para derribar ídolos? Cualquiera puede estar pensando, no, pastor, ya no hay ídolos. Claro que sí los hay. Y por eso debemos de tener cuidado en estar halagando a nuestros hijos, nietos. ¿Por qué, hermanos? Porque pronto sale a luz lo que son. Y les va más duro a aquellos padres que endiosan a sus hijos, porque pronto se dan cuenta que son tremendos diablitos. Y después los azarean. Quiero llevarles a este otro punto, por favor. La hermosura de la gracia de Dios. Si es una hermosura que demanda acciones rectas, como la vida de Josías, por favor, notemos esta otra frase que dice: y anduvo en los caminos de David su padre. Hermanos, y anduvo solo nos lleva en el contexto a entender que es una hermosura que demanda andar con integridad. No solo tomar acciones justas, sino andar en integridad. Andar en integridad, hermanos, no es fácil para muchos. Cada uno de nosotros podemos ver que andar en los caminos de David su padre, esta expresión nos hace recordar que desde la niñez de David y adolescencia, David su padre era íntegro delante de Dios en su andar. Cuando recordamos la bendita palabra de Dios, dice que David de su niñez, adolescencia, juventud, era íntegro delante de Dios. Era el hombre del corazón de Dios. Era correcto. Andaba cuidándose cómo no ofender a Dios este lado. Era íntegro. Y ahora viene este muchachito y sobresale más que David su padre. Porque ya sabemos la historia de David. Pero por regla general, terminó su vida con esta integridad que Dios desea de nosotros, que Dios espera de nosotros. Es cierto, mis hermanos, no somos perfectos, pero somos llamados a la perfección. Es cierto que a veces fracasamos. Es cierto que hay hermanos a veces que hacen cosas que dan vergüenza públicamente y que tristemente ofenden a Dios, y lo único que podemos hacer es orar por ellos, ayudarlos para restaurar, hacerles saber que les va a traer problemas lo que están haciendo por no andar en integridad.
Pero debemos de recordar que han existido adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos que han vivido en integridad. Que son pocos, pero sí los hay. Hermanos, la hermosura de la gracia divina demanda andar con integridad ante el pueblo de Dios y el mundo. El mundo no lee la Biblia, pero sí está viendo lo que hacen los cristianos. Hermanos, si los cristianos de repente agarran un poco su Biblia y medio la leen, son tentados a eso los cristianos. Ahora, imagínense el mundo, ni Biblia tienen. Lo que tienen allá en sus librerías es la filosofía de Platón, no sé qué, gramática y tanto que tienen. Hay una mayoría que no tiene Biblia. Algunos que tendrán la Biblia y quieren leer algo de la Biblia, pero no es como prioridad para sus vidas. Ahora, el pueblo cristiano debe de comprender, mis hermanos, que cuando la Biblia dice: y anduvo en los caminos de David su padre, este que andaba en integridad, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que andar con integridad es demostrar responsabilidad para servir a Dios. La integridad demanda servir a Dios, hermanos, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestros talentos, para que Dios sea glorificado. ¿Por qué servir a Dios? Porque la integridad también demanda servir al Señor. Hermanos, porque podemos nosotros ver que este muchacho no solo derribó los ídolos. ¿Saben qué hizo? De pronto vio que también el templo estaba tan descuidado. De repente vio que los líderes ya ni siquiera le ponían interés a lo que es darle sentir a una reunión como pueblo de Dios. Y los miembros ahí, ya, eso de ir al templo, eso de reunirse, ese de estar en comunión, ese de ayudar un poco a ver qué hay que hacer en el templo, eso ya no. Los abuelos dijeron: no, hay otros dioses. Pero él se dio cuenta que el templo estaba abandonado, estaba rajado, le faltaba esto, le faltaba otro. Y aunque está describiendo literalmente la descripción del templo, solo resalta que había un descuido tan extremo en la vida del pueblo de Israel de manera religiosa, y que esto demuestra que su relación con Dios estaba muy lejos de manera sincera, y que Dios demanda de nosotros andar con integridad, porque debemos de demostrar responsabilidad para servir a Dios. Lo podemos hacer de diferente manera. Andar con integridad, Josías lo demostró reconstruyendo el templo donde se adoraba a Dios. Un templo descuidado, abandonado por un pueblo descarriado en sus delitos y pecados, demanda de hombres íntegros para su pronta reconstrucción, para que el pueblo regrese a Dios. La integridad demanda de buena administración de los recursos para el servicio de Dios. Miren que este muchachito no solo vio la necesidad de ver todo lo que se había descuidado, sino también que se administrara bien los recursos de Dios. Las ofrendas, los diezmos, las primicias. Cuando nosotros vemos cómo él empieza a reconstruir, nos demanda la responsabilidad, hermanos, de ser responsables de lo que le pertenece a Dios. Y cada uno de nosotros podemos notar, hermanos, que la integridad demanda de la buena administración de los recursos para el servicio del Señor, con la actitud de este muchachito. Pero andar con integridad demanda de velar por las diferentes necesidades que se presentan, que requieren del templo del Dios Altísimo. ¿Saben que la Biblia dice que hay diferentes dones que Dios ha dado? No todos pueden ser predicadores, pero Dios ha dado diferentes dones. El don del servicio, de presidir. Cuando leemos Corintios hay diversidad de dones espirituales. Y es asunto nada más de ver
dónde es donde Dios nos ha dado esto, de estos dones en nuestra conversión, y empezar a descubrirlo para ponerlo en el servicio del Señor. Y hermanos, la integridad también demanda de servicio, demanda de buena administración para que nosotros comprendamos lo que estaba haciendo este muchacho. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestro tema, la hermosura de la gracia de Dios, nos lleva a esta reflexión, que lo bonito, lo hermoso que Dios hace en nuestra vida, hermanos, es cuando nosotros, mis hermanos, tal y como hoy nos ha enseñado la palabra del Señor, hacemos lo recto ante los ojos de Jehová, y también andamos en los caminos de David, su padre, para comprender, mis hermanos, que no solo demanda de acciones rectas, sino también demanda de esta integridad que exalta el bendito nombre de Dios. Ser íntegro, hermano, no es solo ver por mi propia nariz. No. Tengo que ver por las diferentes necesidades. Es posible que el hermano no lo pueda cubrir, bueno, pero yo sí lo puedo cubrir. Es posible que el diácono no lo pueda hacer, pero yo puedo ayudar en algo. Dios me ha regalado ese don. Y no solo es dentro de cuatro paredes, es de forma integral, donde se haya necesidad, hermanos, para que nosotros podamos demostrar que Dios está obrando en nuestras vidas. Es la forma hermosa como Dios obra en nuestra vida. No solo dentro de cuatro paredes, sino en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Lo podemos hacer. Saben, hermanos, de andar en integridad, de ser responsable en ambos lados. Yo me acuerdo que hace unos años llegué a visitar una familia, y ¿cuál fue la sorpresa? Ya que tenemos al pastor, aquí, ayúdenos un poquito, ya que vino un ratito con nosotros. ¿Qué pasó, hermanos? Es que le estamos dando un tema a nuestros vecinos. Aquí estamos reunidos, les estamos dando un tema bíblico. ¿Cuántos se han olvidado de la necesidad de evangelizar y discipular? Eso es más que cuatro paredes, hermanos. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer en nuestro hogar, incluso en la vida de un hijo que no da fruto, no vemos que de verdad está dando fruto de fe, que ame al Señor, que dé evidencia de conversión. Debemos trabajar con nuestro hijo, orar por él, reunirnos en familia. Mira, mi hijo, es necesario que te convirtas, que reconozcas que sos pecador y que solo Jesús puede cambiar tu corazón, puede perdonar tus pecados. Cuando vemos diferentes necesidades, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que también tenemos la bendición no solo de velar por un templo físico, sino también del templo hecho de carne que hay dentro de nuestra familia, y que hay con nuestros familiares, que hay con nuestros vecinos y amigos, donde podemos reconstruir templos para que regresen al Dios Altísimo. Pero es interesante al ver la hermosura de la gracia de Dios en la vida de este muchachito. Es muy interesante. Si es una hermosura que demanda acciones rectas, que demanda andar con integridad, quiero terminar con la última fracción que dice, estamos en el versículo 2. Y dice la palabra de Dios, noten cómo termina diciendo, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hermanos, tener un hijo, yo cuánto quisiera tener un hijo así, o una hija, pero tenemos que aceptar nuestra realidad y orar mucho por ellos. Pero miren, ¿qué nos enseña esto sobre la hermosura de la gracia de Dios? Que también es una hermosura que demanda una relación correcta con Dios. Miren, hermanos, es una hermosura que demanda una relación correcta con Dios. ¿Por qué una relación correcta con Dios? Una relación correcta con Dios empieza con ser reverente y temeroso a Dios cuando se escucha su bendita palabra. Josías, su corazón se inclinaba a escuchar siempre la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, como prioridad para su vida. Cuando le dieron la noticia de los libros encontrados, miren, hermanos,
Su corazón se conmocionó con una reverencia para estar en detalle ante la presencia del Dios Altísimo. Hermanos, mientras que usted no vea que a sus hijos no les apasione la palabra de Dios, deje de estar fanfarroneando con ellos. Dejemos de estar fanfarroneando con nuestros hijos. No nos engañemos, porque va a salir a luz lo que va a ser su desgracia. Pero acá no. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando le dieron esa noticia, su corazón se conmovió. ¿Qué pasó con este libro? ¿Qué pasó con esta porción de la palabra? ¿Qué contiene esta palabra? ¿Qué dice esta palabra? Cuando le dijeron todo, lo que salió a luz es que salió a luz todo la sinvergüenza que hicieron sus padres y abuelos y tatarabuelos. Él se quebrantó y dijo: vayan a preguntar. ¿Y ahora qué nos va a pasar con todas las desgracias que sembraron nuestros abuelos y padres? Mis hermanos, la hermosura de la gracia de Dios es una hermosura que demanda una relación correcta con Dios a través de la palabra de Dios cuando quebranta nuestro corazón. Por eso es que la Biblia siempre nos recuerda: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Dios Altísimo. La relación correcta con Dios demanda de priorizar su palabra en cualquier situación de la vida. Una relación con un Dios 3 veces santo debe quebrantar el corazón del hombre de fe, tal como le sucedió a Josías al escudriñar el contenido de la palabra del Señor, al escuchar, al escudriñar. La hermosura de la gracia de Dios demanda una relación correcta con Dios solo a través de su palabra y la comunión con Él a través de la oración. Porque escuchen esto, hermanos, hasta en eso somos tentados para ser irreverentes. Algunos se preguntarán: pastor, ¿y por qué irreverentes? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si empieza a hablar el hermano Carlitos y empieza a hablar con el hermano Mario, y el hermano Carlitos empieza a hablarle al hermano Mario desde las 8 de la mañana y sigue hablando al hermano Mario a las 12, a las 2 de la tarde, a las 5, a las 10 de la noche, y el pobre Mario ahí esperando su turno a ver si le da una oportunidad para que hable algo. Escuchen esto. Y se terminó. Ya me cansé, dijo Carlitos, a las 10 de la noche a dormir. Sí, pero yo no hablé nada, yo solo te escuché. Hasta en nuestras relaciones sale a luz lo irreverentes que podemos ser, porque somos tentados, somos humanos. Nos gusta que nos oigan, pero no nos gusta escuchar. Y ese es el problema. Cuando entendemos que la oración es el privilegio que Dios le da al hombre de fe de comunicarse con Dios, pero el privilegio que Dios le da al hombre para que escuche a Dios es a través de su palabra. Si a usted le gusta orar mucho, pero no le gusta meditar en la Biblia, es un irreverente, es un religioso. Y el orden es escuchar más la palabra de Dios, oír más la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí está toda la esencia de toda sabiduría. Que nuestros oídos sean prontos, mis hermanos, para oír, para que nosotros entendamos que esto fue lo que le sucedió a este muchacho. La hermosura de la gracia de Dios es una hermosura que demanda una relación correcta con Dios, y esto sucede solo cuando nuestra prioridad es la palabra de Dios. Si usted en su vida pierde mucho tiempo viendo películas, ¿sí? Pierde mucho tiempo con sus estudios seculares, pierde mucho tiempo por su trabajo, pierde mucho tiempo para ir a pasear con la familia. No es que sea malo, no, pero su prioridad no es la palabra de Dios. Pronto va a salir a luz lo que ha sembrado. Ahora Josías no. Dice la palabra del Señor que Josías dio lugar
que la hermosura de la gracia de Dios se moviera en su vida con una relación correcta. Imagínense, hermanos, desde pequeño. Y saben, hermanos, que él murió a corta edad, no murió tan grande. Algunos dirán, pastor, pero no, la Biblia dice pues que si uno guarda los mandamientos del Señor, le va a ir bien a uno y se va a morir a los 80, 90, 100 años. ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? Y este muchacho a todo dar con el Señor, pero se murió a corta edad. A corta edad. Hermanos, pero el libro de Salmos dice que a veces Dios se lleva a sus hijos que han sido íntegros, que han andado con Él correctamente, que han tenido una relación con Él correctamente, a veces para no causarles un mayor dolor para lo que viene. Así dice el libro de Salmos. Para nosotros eso no es entendible, pero eso es lo que revela la palabra de Dios. Pero hoy la palabra del Señor nos está llevando a esta reflexión. La hermosura de la gracia de Dios demanda acciones rectas, demanda andar con integridad, demanda una relación correcta con Dios. Hermanos, tengamos temor de Dios, no fanfarroniemos con nuestra familia si no nos ponemos a escudriñar cómo está nuestra relación con Dios. Y Dios es misericordioso cuando vea que nuestro corazón se incline a su palabra. Pero miren, Él hizo el trabajo que tenía que hacer como gobernante. Fuera dioses paganos, fuera altares, muerte a estos sacerdotes de estos dioses paganos, fuera de mi país. Ahora el Señor nos demanda a nosotros para que también los derribemos. Si podemos escudriñar que hay algún ídolo que ha quitado el lugar de Dios en nuestras vidas. Yo quiero orar en esta preciosa hora, pero antes de hacerlo quiero hacer una pequeña invitación. Si Dios nos ha hablado sobre la hermosura de la gracia de Dios, cómo se ve la hermosura de Dios en su Hijo, que demanda acciones rectas, demanda andar con integridad, demanda una relación correcta con Dios para derribar esos dioses. Si hay algo de esto que está tomando el lugar de Dios dentro de su vida, hoy quiero orar por usted para empezar este año y decirle al Señor, Señor, perdóname. ¿Hay alguien, hermanos? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien que gusta decirle a Jesús, perdóname, Jesús? Hay un Dios por ahí que ya tiene su medio altar en mi corazón y me está arruinando. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? Amén. ¿Alguna manita más? Antes de orar, ¿hay alguien más? Amén. ¿Alguna manita más, hermanos? ¿Hay una manita más? Amén. ¿Alguien más lo quiere hacer? ¿Alguien más? Yo quiero orar por usted. Amén. Aquí hay una manita más. ¿Quién más lo quiere hacer? Amén. Aquí hay alguien más. Aquí hay una manita más. Si no hay nadie más, todos los que hemos escuchado la palabra de Dios, Dios va a tratar con nosotros si no regresamos al orden de su palabra. Pónganse de pie. Vamos a orar y que el inicio de este año sea para ver cómo apoyar la obra de Dios, cómo cuidarnos en nuestra vida espiritual, para que, hermanos, la hermosura de la gracia de Dios sea una hermosura que demanda acciones rectas, demanda andar con integridad y demanda una relación correcta con Dios para que solo Él sea glorificado en nuestras vidas. Quiero orar por todas las manitas que levantaron y vamos a ponerlos en las manos del Señor. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, Padre, perdón nuestras iniquidades. Padre, haznos ver a nuestro corazón si hay dioses
con altares, Señor, ya en nuestros corazones y no nos hemos dado cuenta. Por favor, Señor, perdónanos. Ayúdenos para que podamos nosotros tomar acciones rectas como lo hizo Josías. Para que podamos andar con integridad como lo hizo Josías. Para que podamos nosotros tener una relación correcta contigo como lo hizo Josías. Ayúdenos, Señor, porque solo de esta manera podemos ver la hermosura de tu gracia en nuestras vidas. Padre, quiero orar por mis hermanos que levantaron sus manos, por las hermanas, Señor. Glorifícate en ellos. Señor, trátanos con tu palabra, que tú seas glorificado. Te pedimos, te suplicamos que en este año, Padre, que ya hemos empezado, sea para que tú seas glorificado. En Cristo Jesús te pedimos y te suplicamos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga. Antes de dejar este lugarcito, hermanos, por favor, hoy tenemos un grupo de hermanos que están recibiendo discipulado y estamos invitando a más hermanos. Habemos como 12, 14 que están recibiendo discipulado para que se aprenda cómo discipular a los no creyentes. Por favor, si hay algunos más interesados, los estamos invitando hoy a las 4 de la tarde, mis hermanos. Por favor, 4 de la tarde. Y ya las actividades, lo sabemos, miércoles, doctrina, viernes de oración y también sábado sigue la oración. Qué bueno saludarlos, mis hermanos, y me alegra que la mayoría ya está de regreso a casa. Dios les bendiga y que Dios los siga usando, hermanos. Bendiciones.